Casualidad, porque decían algo ha pasado en este momento. El año pasado con Gorosito, que se decía que no trabajaba bien la parte física, porque ese era el rumor y de ahí lo confirmamos con gente que cubre Alianza, se mencionó que también en determinado momento Quevedo dejó de jugar. Por lo mismo. O sea, no es casualidad. No tiene que ver con Guede y no tiene que ver con Alianza. Tiene que ver con Quevedo. Si tuvo la autoridad Guede en una conferencia de prensa de decir en la cara le he dicho que no cuento más con él, porque parafraseando es lo que ha dicho. Yo parafraseando, creo que, lo dijo directamente. Sí, pero bueno, perfecto, no sé si literalmente, pero yo digo... Él sabe que no cuenta con él. Es un cachetadón a Quevedo, porque Quevedo podría ser parte de esta gran temporada de Alianza y se la pierde porque seguramente no está en las condiciones físicas Según que Guede, le exige Pablo Guede para estar en este nivel y por lo menos ser alternativa en Alianza. ¿Lo puede considerar porque una derrota, Guede? si decimos, oye, Paolo no está bien, Eric Castillo no está bien, ¿Quevedo podía jugar? Con Boys también, ¿Quevedo podía jugar? Claro que los sí. Los técnicos cuando no logran esa cohesión quizás o esa... Todo da a entender que el gran responsable de esta situación es Quevedo. Claro. No es Guede. Guede ha hecho un buen equipo y sin Quevedo, que era el mejor jugador de Alianza el año pasado. El mejor jugador de Alianza el año pasado era Quevedo. Goleador, hizo un gol de chalaca en tuvo Sao Paulo. El mismo momento de ausencia. Así es. Porque con Gorosito... Pero hay técnicos que a veces se toman eso como una derrota, ¿no? O sea, no haber podido convencer a uno y a 29 sí. Convencí a 29, huevón. Convenzo a Guerrero de jugar fuera del área, de marcar, de correr, de jugar de extremo a veces. Y no puedo con Quevedo. También. ¿Se puede tomar como una derrota o pero, es... No. Acá no hay, huevón, no hay derrota. Acá la derrota es de él. Lo que sí podría él no le da la gana. Claro, lo que sí podría hacer Guede, me imagino que debe sentirse frustrado porque él como líder quiere que todos los soldados se empujen con un mismo horizonte. De todas maneras... Pero también, además de sentirse frustrado, porque le dijeron, ¿quién es el mejor jugador del año pasado? Quevedo. Y seguramente con él quería contar en esta temporada. Seguro. Eventualmente, no sé si de titular en el Clásico. No sé si de titular, no sé si de rueda de auxilio, pero quería contar, porque Quevedo era un jugador distinto el año pasado. Sí. No solo hacía goles a nivel local, sino a nivel internacional. Entonces la frustración debe pasar por eso. Y si ya lo hice en una conferencia, yo no esperé que lo dijera, se lo he dicho en la cara, que no voy a contar con él. Te das cuenta que el problema, sinceramente, para Alianza, lamentablemente también para Alianza, es Quevedo. Pero Guede marca en la conferencia en 5 fechas de la etapa más importante de Alianza en los últimos 4 años, ha dicho que no va a contar con un jugador. Oportunidades tuvo, porque Guede lo hizo titular en un Clásico, en el Monumental. Acuérdense que falla un mano a mano con Romero o Vargas. No, Vargas creo que tapa ese partido, ¿no? Vargas, sí. O sea, oportunidades tuvo, y de las grandes, ¿no? Oye, titular en el Clásico. Tú, Guerrero y Castillo. Puta, o sea, bien, ¿no? Sí, ahora, pero Bruno habla de la frustración hay que ver. Y llega un momento en el que tú dices, listo, si uno de mis guerreros, entre comillas, no encaja o no quiere seguirnos y está viendo además que hay un éxito, porque, a ver, si Quevedo ve que el equipo no funciona, que está a mitad de tabla, que de repente todos están comprometidos y él no está en ese camino, dirá, encima están perdiendo, ¿no? Si no logra eso, tiene que salir de la frustración Guede, que no está frustrado, es el ejemplo que hemos dado acá, y decir, listo, te bajo del barco, te bajo de este objetivo, y lo digo en público. Ojo, Guede no lo ha expuesto. Ante una pregunta de la prensa, responde de manera sincera. Yo ya hablé con el jugador y sabe que no lo tengo en cuenta. No lo hubiese dicho, creo yo, si no hubiera hablado antes con el jugador. El entorno del jugador lo debe saber. Y hasta lo que yo tenía entendido, a Quevedo le estaban buscando otros horizontes, otro equipo, no dentro del Perú, y habían algunas posibilidades, pero aparentemente no se han concretado. El año pasado Kevin Quevedo terminó como el mejor jugador de Alianza seguramente, titular en la selección en eliminatorias. Sí. Kevin Quevedo terminó así el año pasado. Y este año termina siendo... ¿no? Alejado totalmente de la posibilidad de jugar como titular, suplente o en lista en Alianza. Puso una historia hace algún tiempo, hace un mes que hablamos, ¿te acuerdas del tema Quevedo? Que se le veía, creo, rezando en el vestuario. Edu de repente la tiene por ahí y decía, el tiempo todo lo acomoda, si no me equivoco. Entonces, hay dos versiones acá. La de Pablo Guede, que no quiere contar con él y que nos hace pensar que la responsabilidad es absoluta de Quevedo. Y hay, aparentemente, a través de estas historias en las que a veces dices mucho más que la propia palabra hablada,
en la que aparentemente hay algo que Quevedo también no coincide quizás con el entrenador dentro de la rigurosidad, pues no sabemos, ya ahí hay una especulación de por medio, de que Quevedo es un gran jugador, pero que también tiene pasado en el que lo han excluido, por ejemplo, de Melgar en su momento, también tiene un momento en el que lo excluyeron de Melgar con la Bayén. Momentos en los que no se ha alineado del todo, también tiene momentos así. Entonces, la especulación va en su contra, pero habría que escuchar cuál es la parte de Kevin Quevedo. No creo que sea 99.9 responsabilidad de Quevedo. Tengo entendido que Quevedo ha buscado a Franco Navarro, hijo, y le ha pedido ser prestado. No ahorita, sino hace ya unos varios días. Antes de la declaración de profe Guede. O sea, antes de que Guede hablase, me enteré que había buscado Quevedo a Navarro, hijo, para pedirle ser prestado. El club está de acuerdo, pero obviamente a ningún equipo del Perú. Con lo cual... Obvio. Con lo cual... El Pipo más goloso capaz lo llama. Con El lo más cual, con el lo Pipo cual- Gorosito. es complicado, ¿no? El más goloso. Con ¿Por lo qué cual- no? Con lo cual todo es más complicado. Porque de repente, mira, Gorosito dice, ¿por qué no vienes a San Lorenzo, huevón? no sé, Y Quevedo de repente dice, voy. no sé. No sé, porque de Vas a repente- vivir en Buenos Aires, De repente Gorosito lo tiene a mí- equipo grande. Lo tiene muy como, o sea, lo tiene Fue su profe, jugadora. Gorosito lo conoce a Quevedo. Sabe qué cosa le puede dar y qué cosa no le va a dar. Y sabe cómo se va a portar y de qué manera no se va a portar. Y Quevedo de repente- conoce, de y Quevedo repente- conoce a Gorosito También, claro. y hasta dónde lo va a exprimir o lo va a dejar libre, como que el jugador Pero- parece que quiere ese tipo de. En un momento no jugó de con liderazgo. Gorosito, cuando venía jugando bien y haciendo goles, dejó de jugar con Gorosito y después nuevamente volvió a jugar con Y el Gorosito declaró en conferencia algo acerca de esto, ¿no? Pipo. Sí, no recuerdo. Hay jugadores bien. que no descansan lo que tienen que descansar. ¿Algo te acuerdan que dijo? Le tiró metió un comentario tipo que disciplinario. tenía que ver Donde no lo con la mata, ausencia pero de Quevedo. no lo mata, pero da a entender que ha habido una situación alejada de lo ideal, ¿no? De parte de Quevedo. Igual, qué loco, ¿no? Porque está pasando que hay jugadores de equipos grandes que son buenos futbolistas y que no vemos. No están. Flores no está. Quevedo no está. Claro, en Gorosito la U- no pone a Quevedo en el Ah. partido con la U de Chile. Claro, la U de Chile. Y cuando le preguntan, Que era él decisivo de dice, Sudamericana. son cosas de fútbol, pasa. Cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida. ¿Se acuerdan que dice eso? De la vida. Claro. Debido a eso jugó Alan Cantero. Justamente, como habla de vida, yo lo emparento con el posteo que tú mencionabas de Quevedo, en donde decía que algo iba a acomodarse o que las cosas se pueden acomodar y tal, como clamando por una situación en donde él no tiene mucho que ver y espera que alguna cosa de su vida se acomode. ¿Qué te puede pasar? El jugador puede no entregarse del todo a un entrenamiento, a un técnico, a un rigor, porque a veces no solamente es un tema de disciplina puramente, también tiene que ver con el tipo de repente la pasa mal en lo personal y no se le da. O eso que le ocurre en lo personal conspira contra su mayor profesionalismo. Puede pasar. El técnico al final, siendo pragmático, tiene que decir, bueno, no cuento con él. Porque claro, no De por hecho, ya lo inhumano, dijo. sino porque no le conviene, no le resulta práctico contar con él. Ya. Me resultas un problema, no cuento contigo. Y además rompe la meritocracia o rompe los parámetros con los que Guede va midiendo ¿Por qué quién te voy a dar juega, si- quién claro, no juega, claro. cuántos minutos. ¿Por qué tú, que no cumpliste con ciertas normas Claro. o estándares a los que yo estoy acostumbrado y pido para el equipo, vas a tener minutos decía antes también- que tal jugador? Yo le escuché decir a... Guede no sé si dijo fue a nunca Kevin llegó Pacheco. tarde, por ejemplo. No, Guede, porque se especulaba Hace que tiempo, llegaba hace tarde. tiempo. Guede hace tiempo dijo en la apertura, no, él nunca ha llegado tarde. ¿Por qué hablan así? No ha Tengo llegado entendido tarde. que- Eso fue en Tiene la que ver apertura. con O sea, otra pero forma. más allá de indisciplina, a veces creemos que todo es indisciplina, ¿no? ¿Sabes qué me hace pensar? No quiero saber si es... Aguanta. No quiero saber si es indisciplina, porque no todo califica como indisciplina. Le he escuchado decir a Kevin, creo que fue... No me acuerdo quién lo dijo, ¿ya? Pero que, por ejemplo, Escuchas Guede a Kevin, había... o sea, no. Pero era interesante pensar que también esta es una opción, 2 puntos. Que Guede había dicho en el momento del Mundial, a cada jugador le dio Un plan de un trabajo. plan de chamba individual en los días que no estuvieran juntos, en todo caso, algunas metas a cumplir. Y que los resultados había que subirlos a una plataforma. Ya, yo entro en mi plataforma, subo mis datos. A un yo Excel. subo mis datos y queda a disposición, en este caso, del técnico. El dato concreto es que de todo el plantel de Alianza Lima, Quevedo habría sido el único que no subió los datos.
Ya, pero O sea, eso- como que le llegó al huevo. Pero eso es una hueá complementaria, no, No, creo que sea pero por eso escúchame, que lo pero borran. no, ya sé que no. Pero eso es disciplina también. Está bien, en rigor sí. Es una negligencia, una dejadez no subir los datos, pues, huevón. Si te piden datos, Claro. sube a la puta plataforma, llénalos y mándalos. No hacerlo revela Tú no lo harías. una... No, de hecho no. ¿Ya ves? Y no es que seas... Está bien que me castiguen, pero lo que voy yo, eso revelaría... Revela cierta- un alpinchismo, un huevón. alpinchismo. Esta, qué buena palabra. Totalmente, Un pe, huevón. quichuchismo, si me permite Claro, el castellano. claro. ¿No? Pero yo no creo que sea el Escucha, detonante esto después de lo acá. saco. Que es De repente- complementario, que sí. de repente eso... Pero no es el detonante, Pero creo. yo sé que Solamente no es eso detonante. no es lo determinante, Pero de porque repente, después obviamente, llega a la mini pretemporada o a la puesta en punto durante el Mundial y obviamente no está en los niveles que Le Guede habían pedido, espera. claro. Entonces, Listo. Es una cosa más la otra. Segundo. Encima, y después hay más encima cosas. me miras con una cara de mierda, que también puede ser, ¿no? Sí. Tu actitud tú en el entrenamiento, pensará Guede, tendrías que estar liquidándote para ganarte los minutos. No que hoy- liquidando. No liquidando. No liquidando, sino liquidando. liquidando. En todo caso, no en el Debería- entrenamiento. yo debería- Exacto. Yo debería verte en el entrenamiento, pienso, especulo, lo digo como un ejemplo, por favor, no tomen por favor literal. Yo debería verte a ti, Kevin, en la práctica, puta, matándote por ganarte mi mirada, weón, por hacer que yo recupere mi visión hacia ti. Deberías matarte para que resaltes frente al resto, para yo pensar, oh, este huevón tiene otra actitud, otra postura, otra Y se habla- rebeldía. y se habla de un desplante. Se ha reseteado. Entonces, de repente no ocurre y pasa lo que muchas veces pasa. Porque pasa que un técnico y un jugador pueden no tener onda. Y parte de la falta de onda puede tener que ver con el jugador, como se siente desplazado. Su manera de reaccionar ante ese desplazamiento es: te miro con mala cara, te miro como. Y se habla de un Te miro con mala cara desplante. y te la pongo y te, Y- y te- y- y te y lo- pongo mal día, te hago cara de mal día. Claro, pero Y lo además que hay un me desplante, dices, me parece- finalmente no lo terminas haciendo, porque Tal eso cual. que adviertes tú, que si él tiene que llenar en una plataforma sus avances o su vida día a día en el aspecto físico y no lo hace, es un desdén, es una forma de decir, me llega esto. Él Yo dice- juego al fútbol. ¿Cómo le dijiste? Al pinchismo. Claro. ¿Me entiendes? Después lo lleno y se olvidó. Claro. Se olvidó. Y Guede tiene camerino y sabe que Y es te un va a dar enfermo, una además. seca es por algo. Por eso, Claro. pero eso estamos especulando, no sabemos, pero claro. de repente Lo voy a llevar a la selección. de Se repente habla la carita, también. la carita de ¿Quién Kevin- puede hablar sí. por Quevedo? ¿Quién? Eh, Pues, ¿quién me va a hablar? el mismo Quevedo no habla. jugador. ¿Ah? Quevedo no habla. ¿Cuándo habló Quevedo? No. Yo déjalo, he conversado que no con hable, él que hace no mucho. hable. A lo que voy, se habla de Quevedo un no desplante. habla. Ahora ya, Escucha, que- se habla de un desplante del jugador a alguien del comando técnico de Guede. Y que esto es trasladado obviamente a la cabeza del comando técnico, que es Pablo Guede, y dice que 1, 2, 3, y esto, ok, listo, eso es. Y ya lo habló con él. En la selección, la que tuvo a Gareca con éxito durante los 7 años, éxito el primer mundial y después lo que ya todos sabemos, hubo un momento en el que los jugadores habituales también comenzaron claro, hasta que te das cuenta que hay éxito, que comienzan a conseguir resultados. Pero tampoco gustaba mucho el seguimiento que hacía Bonillo a ciertas acciones dentro de los hoteles. Como por ejemplo, Como por ejemplo, pasear por el pasadizo y escuchar las habitaciones si habían televisiones prendidas, si había música, qué estaban Tun, tun, haciendo, tun, tal. tun, tun, Hasta tun, que tun, ya tun, tun, hablaron tun, y es, tun. profe, déjenos timbiar, pues, profe, nos gusta esta huevada. Bonillo fue cediendo, lo hablaba con Gareca, lo hablaba con Sandín, che, déjalos, los chicos están tranquilos. Claro, primero era observación, ¿qué carajo pasa? ¿No? Bonillo tenía la llave de todas las habitaciones de la delegación. Uy, lo que encontró Bonillo. Oh, su madre. ¿tenía la llave? La llave de todos O sea, podía los entrar a cualquiera. cuartos, a cualquier hora, ¿Era amo en de cualquier llave, Bonillo, momento. qué? Yo no Pero sé Bonillo qué llegaba estaba así, haciendo. La 1404. ¿Qué? Bonillo llegaba. No, tenía la maestra. No, huevón. bebé, la maestra. Era el de eso Matrix. nomás. La El viejito de maestra. Matrix con la llave Claro, maestra. tenía la Una maestra. hueá, un cartón Era así. Bonillo que era, como, ¿sabes quién tiene la llave maestra? Los que les toca la limpieza. Claro, todos Era tienen limpiador. una llave maestra. Limpiador. Que... Bueno, todo el mundo eso es un aportaba. exceso No, pero él- imperdonable. No. ¿ah? Él solamente. Todo- permitía- No, pero Bonillo solamente bajaba al lobby y decía: habitación de. Tal persona. Cristian Cueva. Bueno, 043. Ya, gracias. Zimmerman. entraba. Habitación. Todos
todos, Pedro Pedro García. García. ¡A la mierda! todos Cada tenían 2 horas iba. cada cierto tiempo había una reunión donde estaba invitado también, con buena parte del comando técnico, Norberto Solano. Ñol tenía una llegada a los jugadores de Perú, evidentemente por la parte social, anímica, era peruano, sabía perfectamente cómo se Era portaban. asistente cada- social, qué chucho. No, pero también agarraban su... A ver, ¿qué sientes de este jugador? ¿Qué, no, está enfocado, Pero, no está enfocado, tal, tal, tal. La nutricionista también tenía ciertos parámetros que había que cumplir y todo se vaciaba en una reunión. Se vaciaban los datos, quiero decir. Y ahí se hablaba de lo que ocurría fuera de los entrenamientos, dentro del rigor de la concentración. Tú lo has vivido, pendejo, por si te estás riendo. No, me estoy riendo de... Él ha vaciado Me estoy riendo también, No, él ha yo lo vaciado a la también hora- su información Escúchame, dentro. a la hora de un grupo de fútbol, Hasta que encontraron hasta el los cambio. detalles eran Todo. alucinantes, weón, alucinantes. ¿Tú te acuerdas de ese viaje? O sea, era alucinante el detalle que gira en torno a lo que es justamente la conformación de equipo. Hay una hueá que me acuerdo que cierta marca deportiva, en día de partido, podía ser día de partido o día anterior. Yo me acuerdo clarito, en un hotel de Perú, donde Perú solía dormir, se aparecían los de la marca. ¿Aquí o fuera? Acá. Acá. 1 o 2 de la marca, con cajas, Sí, claro. con tabas. Entonces estaban en el lobby esperando que Bruno Caballa, que estaba en su habitación, bajara para darle las tabas que le estaban llevando. No sé si para el partido de ese día, el día siguiente. Normalmente Dificulto porque- es el deseo de la marca, pero el jugador no puede jugar un partido de alto rendimiento con tabas, Con tabas nuevas, lógico. No, es casi imposible. Es que, por supuesto, hay que amoldarlas, hay que entrenarlas, hay que... Claro. qué sé yo. Entonces, pero igualito, había la cosa de yo de la marca, estoy yendo con la caja de la marca para entregarle a Bruno Caballa que baje de su cuarto. A Bonillo le llegaba un poquito... Le jodía. Al Le cachete, incomodaba. como dice un tío Le mío. incomodaba. Le incomodaba que el jugador se levante de su cuarto, se ponga las tabas, vaya al ascensor, se cruce con alguien, baje al lobby, se encuentre con los de la marca, converse con los de la marca, reciba las tabas, se pruebe las tabas, pierda esa media hora, aunque fuese una estupidez, pero lo sacaba de su descanso, ¿no? Son detalles, son cositas que no tienen nada de malo, lo de las tabas, pero que al PF le puede Claro. perturbar. En un No, contexto, se está desenfocando. en un A la hora contexto. que baje a hablar con el de la marca, se va a cruzar con uno con quien no quiero que se cruce. Está tal persona merodeando el lobby, se le va a arrimar a conversar, le va a meter letra, qué sé yo. ¿Me entiendes? Sí, solo para Todo eso terminar- estaba medido. Claro. Mm. Solo para terminar lo de Quevedo, 29 años. No es la primera vez que se habla de esto y yo creo que debe ser un golpe duro para él, ¿no? No sé, porque en alguna entrevista también lo escuché a Pablo Guede hablar del temperamento. Hay algo que tengo que mejorar, mi temperamento. Y ese temperamento a veces puede ser impulsivo. No sé si se puede llegar a conciliar una conversación donde tiene que bajar la cabeza, evidentemente, Kevin Quevedo, y decir, quiero ser parte del éxito de Alianza Lima si se da este año. Y tratar y estar en la figura, porque yo creo que Quevedo podría funcionar la Alianza, pero si es tantas veces lo mismo con Claro. él. El ¿No año te ha pasado? pasado, A ver, salte- con un salte- técnico salte del que Pero fútbol. ya solta- parece irreversible con Guedes. Por eso Salte del por eso fútbol, te digo, salte del fútbol. Pero yo te digo una cosa, con Gorosito, que era un técnico que te soltaba las riendas, tuviste Falló. ese problema, Claro. con Guedes lo ibas a tener de todas maneras. Escúchame, pero salte